Si tú pudieses escoger, ¿qué preferirías? ¿Un mausoleo en tu honor después de muerto para que las futuras generaciones supieran que exististe? ¿O un museo en vida? Yo creo que el museo. El museo también va a seguir honrando tu nombre cuando te hayas muerto, pero además, mientras estés vivo, puedes pasearte por él, sacarte selfies con tu estatua, ver tus posesiones como si fuesen objetos de arte. No sé, debe de ser un poco como meterte en un cuarto de baño lleno de espejos y que todos ellos te digan lo guapo que eres. Quiero decir esto. Cada vez que quien alcanza el poder político y llega a gobernarnos es una mujer, una persona de color o alguien con descendencia indígena, yo me alegro, lo celebro. Y bueno, el día que llegue a gobernarnos alguien que haya declarado abiertamente su homosexualidad, ya sea hombre o mujer, ese día yo voy a aplaudir con las orejas. Me alegro no porque piense que cualquier persona con alguna de estas características lo va a hacer mejor que otros, no. Eso ya va a depender del mérito de cada uno. Me alegro porque sabido es y probado está que gente con cualquiera de estas características siempre lo tiene algo más difícil para triunfar que el prototipo de blanco, macho y bravucón que llega prometiendo que lo va a solucionar todo en 2 días. Me alegro por ellos, pero me alegro aún más por la sociedad que les alzó hasta ahí. Al menos mostraron la madurez suficiente para no menospreciar como líder a alguien solo por su sexo, color de piel, raza o preferencia sexual. Así que yo lo celebré cuando hace 11 años el presidente Evo Morales llegó al poder y los bolivianos tuvieron su presidente de descendencia indígena. 11 años más tarde, ya no me alegro que siga ahí. El poder casi siempre cambia a las personas, en ocasiones las corrompe. En la descripción del vídeo voy a dejar unos enlaces para quien quiera hacerse una idea de lo que está ocurriendo en Bolivia hoy en día. El vídeo se va a centrar en lo que me estáis pidiendo, el Museo de Evo Morales. ¿Se merece el presidente Evo Morales su museo en vida? ¿O es un exceso, como algunos me comentáis? ¿No hay que esperar para estos proyectos al menos hasta que el homenajeado se muera y se tenga cierta perspectiva histórica sobre su persona y su labor? Quiero decir, ahí está, por ejemplo, el que fuese primer presidente de origen indígena en el país vecino, Perú, Alejandro Toledo, reclamado por la justicia y ahora prófugo y sin querer retornar al país. También fue popular en su momento. Imaginen ustedes si algo así llegase a pasar con el presidente Morales en unos años. ¿Qué se iba a hacer entonces con este museo? ¿Reciclarlo en un bingo? En fin, vamos con un poco de información sobre el museo para que podáis expresar vuestra opinión. Se trata de debatir si este es un museo para el presidente y para glorificar su figura o para servir al pueblo. Para empezar, el museo no se llama Museo Evo Morales, se llama Museo de la Revolución Democrática y Cultural. Así que por ahí ya puede argumentarse que este no es el museo personal del presidente. El nombre sugiere que el museo trata sobre la revolución, lo cual me hace recordar a alguien con quien tengo el gusto de compartir el día del cumpleaños, el señor Simón Bolívar, libertador de Bolivia y primer presidente de la República. Puestos a hablar de revolución, ¿qué mayor revolución que la que dio origen al nacimiento de la nación? Me he puesto a buscar si existe un museo para el señor Bolívar en Bolivia y ya me corregirán ustedes si me equivoco. No he encontrado ninguno. Sí he encontrado un parque de Simón Bolívar en Sucre, pero no un museo. ¿Hay algún otro presidente de la República o figura histórica boliviana de renombre que tenga un museo en Bolivia? Ya me dirán ustedes. Según el gobierno, el objetivo del museo es, y aquí leo literalmente, establecer una exposición permanente que resuma 3 aspectos fundamentales de la historia boliviana:
El primero, mostrar la larga historia de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia. El segundo, mostrar la historia de la vida del mandatario y su relación con Orinoca. Y el tercero, mostrar a través de los regalos recibidos la vida cultural de los bolivianos y la importancia de la figura del presidente. Lo que yo entiendo es que es un museo histórico con 3 propósitos. Un espacio está dedicado a la historia de los pueblos indígenas. Otro a la historia de la vida del mandatario. Y el tercero parece un poco más confuso. Se reparte entre la vida cultural de los bolivianos y la importancia de la figura del presidente. Considerando que como se va a reflejar la vida cultural de los bolivianos es a través de los regalos al presidente Evo Morales, y cuando se menciona el reflejar la importancia de la figura del presidente, el gobierno debe de referirse, y por favor, de nuevo, corríjanme si me equivoco, al presidente Evo Morales, y no a otros presidentes como mi homonato Simón Bolívar. Yo, este espacio también se lo doy al presidente. Así que según los propósitos que manifiesta el gobierno, a mí este museo me parece que trata más de ensalzar la figura del presidente Evo Morales que revolución democrática y cultural alguna. Yo miro esas camisetas de fútbol del señor presidente ocupando toda una pared y habiendo escuchado que el museo expone un 10% del material que tiene, me pregunto si no había otros artículos más indicados para reflejar la revolución cultural del pueblo boliviano. La localización del museo. ¿Homenajea al pueblo u homenajea al presidente? El museo queda en la localidad de Orinoca, a casi 3 horas de viaje de la ciudad de Oruro y a 6 de la capital. Se ha criticado que el museo quede tan alejado de las rutas turísticas principales. Si se planea costear el mantenimiento del museo con el pago de entradas de los turistas, pero de Oruro hasta acá solo salen 2 minibuses diarios, cualquiera que venga desde la ciudad va a tener que pasar entre ida y vuelta 6 horas de carretera solo para visitar el museo. Queda lejos. El vicepresidente Álvaro García Linera, en la inauguración del museo, recalcaba la lejanía del museo precisamente como prueba de esa representación del pueblo. Sí, hemos hecho un museo alejado, como son para las oligarquías todas las casas, todas las calles, todas las avenidas, todos los barrios, todas las comunidades donde vive el pueblo verdadero. Para que sepan que los olvidados, los alejados, los discriminados de toda la vida, hoy no son ni nunca más van a ser ni olvidados, ni discriminados, ni distantes. Hoy forman parte de nuestra querida patria Bolivia y ahí es donde vamos a construir lo que se requiere, lo que se necesita. Con todos mis respetos al señor vicepresidente, a mí estas palabras me parecen pura demagogia. O sea, que el pueblo es más pueblo cuanto más lejos vive. Cuanto más alejada, la gente es más verdadera. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor García Linera en que donde habiten los olvidados, los alejados, los discriminados de toda la vida, es precisamente donde hay que ir a construir lo que se requiere y lo que se necesita, exactamente como él lo afirma, lo que se requiere y lo que se necesita. Pero señores, ¿es que no han visto ustedes dónde han construido lo que han construido? ¿Han preguntado ustedes a los 638 residentes de Orinoca si esto es lo que querían tener como resultado de un gasto de casi 50 millones de bolivianos? Y hablo de la moneda. Esos son más de 7 millones de dólares. Ahí tienen el lago Popó, a 20 kilómetros del pueblo, el segundo mayor de Bolivia tras el lago Titicaca. Totalmente seco hasta que se ha recuperado un poco con las lluvias de comienzo de este año. ¿No estarían esos millones ayudando más a esta gente si se empleasen en minimizar el impacto de este desastre ecológico en su manera de vivir y en sus finanzas? ¿O si se invirtiesen en educación, salud? Algo más práctico que este mamotreto, que según la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, es el más moderno y el más grande
de América Latina. No sé si eso es cierto o no, pero la ministra añade lo que a mí me parece es la razón principal por la que este museo esté ubicado aquí. Hemos pensado en atraer a miles de turistas. ¿Quién no va a querer conocer dónde nació, creció y vivió nuestro hermano Evo? Así de claro, el museo está aquí porque este es el pueblo del presidente. Y vecinos habrá, sin duda, que se sientan orgullosos de que el paisano Evo haya llegado tan lejos y haya puesto Orinoca en el mapa y les hayan traído un museo. ¿Pero es esto lo que el pueblo boliviano y las comunidades indígenas necesitan? La respuesta la encuentro cuando leo noticias sobre el museo en periódicos bolivianos como este, Los Tiempos de Cochabamba, y veo cómo la gente valora la noticia. Son muchos los bolivianos que piensan que este es un gasto innecesario. Ahí está la voz del pueblo. No es su museo, es el museo de Evo Morales, disfrazado como un museo histórico. Precisamente si quieren hacer un museo histórico, el señor Evo Morales sobra en él. Espérense ustedes a que esté muerto. La historia necesita su tiempo. Al señor Evo Morales se le puede homenajear de mil maneras por su labor. Háganle fiestas de partido. Dejen que el pueblo le aclame espontáneamente en actos públicos, pero no le levanten estatuas mientras esté vivo. Un museo no son los Oscars de Hollywood. Un museo, recuerdo, creado por decreto supremo a los 6 meses del señor Morales conseguir el poder. El mismo decreto que declaró su pueblo Patrimonio Histórico Nacional y la vivienda donde él nació Monumento Histórico. A los 6 meses de llegar al poder. Este museo no es un sueño del pueblo boliviano y puede que poco tenga que ver con salvaguardar memoria histórica alguna. Este museo es el sueño del presidente Morales, que se apresura a dejar su propia historia escrita antes de que las generaciones venideras le juzguen. Bueno, hay otras tareas más importantes, creo yo, ¿no? O sea, cuando usted me dice y otras tareas, ¿cree que no se debería haber invertido tanto para un museo? Creo que sí, ¿no? En todo caso sería ideal que se vean principalmente cosas más latentes que necesita el pueblo, ¿no? Muy bien, gracias. Seguimos hablando. Señor, ¿quiere conversar con nosotros? ¿Qué opina acerca del museo que se ha inaugurado en Orinoca? Creo que es un elefante blanco, creo que es un gasto dispendioso, inútil, absurdo, ridículo. Creo que hubiera sido mucho más bonito asistir a la inauguración de un hospital